Aquí se alaba al Señor con mucha alegría y gozo. Aquí se alaba al Señor con mucha alegría y gozo. Alabemos al Señor con mucha alegría y gozo. Alabemos al Señor, alegres y muy gozosos. Alábenlo, alábenlo, alábenlo. Qué gusto compartir en este día, esta mañana, esta tarde, con un ilustre personaje que tenemos en la Renovación Carismática Católica, nuestro querido gran amigo personal para mí, Padre Fernando Barredo. Él, pues yo le conozco desde hace muchos años atrás y como yo le he dicho muchas veces, le conozco igualito, pero lo que ha ido él es cambiando y mejorando y ascendiendo hacia la santidad. Yo tengo el privilegio de hoy en esta tarde entrevistar a un santo prácticamente para nuestra querida Renovación Carismática. Pero bueno, queremos empezar este diálogo, esta conversación, esta entrevista a modo de amigos, de amistad, preguntando algo muy importante. ¿Quién es Padre Fernando Barredo? Buenas tardes. Muy buenas. Tú pudieras comenzar diciendo quién soy yo. ¿Cómo me llamo? ¿Puedes explicar tú? Preséntame, por favor. Bueno, yo le he conocido siempre como Padre Fernando. Él es un padre jesuita, asesor de la Renovación Carismática. Cuando tuvimos la oportunidad de ser coordinador de la ciudad de Quito, pues tuvimos el decreto arzobispal para que él nos acompañe, pero en realidad como les decía anteriormente, desde hace años atrás lo conocía colaborando, trabajando, asesorando, motivando, dando formación, apoyando a nuestra querida Renovación Carismática, que la llevamos en el corazón desde siempre. Y pues incluso yo tengo un plus, ¿no? Padre Fernando tuvo la oportunidad de celebrar mi matrimonio, ¿sí? Ese plus en especial tengo por allá por el año 2000, que celebró el Padre. Y bueno, un gran amigo, siempre trabajando con los jóvenes, siempre apoyándonos, o sea, siempre con un corazón abierto. Para decir de usted me faltaría texto y tiempo para hablar de usted, Padre. Entonces me llamo Fernando Barredo, soy de Guayaquil, jesuita. Desde chico soñaba yo con ser jesuita, entrar en la compañía de Jesús, ser compañero de Jesús. Y entré en la compañía de Jesús el año 64. Yo tenía 6 años ya de jesuita, estaba ya terminando la filosofía cuando la renovación llegó a mí. Llegaron unas 2 señoras, Julia Perkins y Victoria Guiguren, que traían la Renovación Carismática acá. Yo estaba siendo dirigido espiritualmente por el Padre Francisco Ramos, así que con gran alegría vi el nacimiento de la Renovación Carismática aquí en Quito y en el Ecuador. Después tuve que alejarme un poco porque fui a Guayaquil a magisterio. Todavía no había Renovación Carismática en Guayaquil en esa época. Luego fui a Alemania y cuando regresé en diversas ocasiones he sido pues capellán o acompañante de la Renovación Carismática en diversos momentos. Actualmente estoy de asesor eclesiástico de la Renovación Carismática de Quito, pero la tengo en el corazón, ¿verdad? Y la vivo en medio de todas mis otras ocupaciones como profesor de la Facultad de Teología. He sido 16 años decano de Teología, unos cuantos años estuve también de vicerrector en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero lo más importante, todo este tiempo he procurado ser compañero de Jesús, ¿verdad? Compañero de Jesús en la Renovación Carismática. Gracias, Padre, gracias. Y sabe que nos alegramos porque es un poco este preámbulo desde que algunos casi ni nacíamos en esta tierra, pero ya estábamos en el corazón y en el pensamiento de Dios. Yo supe, no sé, por lo que usted nos ha contado, por allá por el año 70 es donde usted se encuentra con estas hermanas Victoria Edigure y Julia Perkins.
¿podría contarnos más o menos cómo fue esa anécdota? ¿Cómo usted prácticamente abrió esas puertas a la renovación de Quito y del Ecuador? ¿Puede contarnos? Sí, sí, era después del almuerzo, pues yo resolví bajar a la portería y estar un rato allá en la portería del filosofado San Gregorio de esa época. En la casa esa vivían dos padres que se llamaban Ramos, el padre Miguel Ramos y el padre Francisco Ramos. Ese día el padre Miguel Ramos había viajado a Riobamba y llegaron dos señoras, una no hablaba español, solo inglés, Julia Perkins. La otra sí era de Loja, pero había vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Llegaron, la saludé, ellos me dijeron que querían hablar con el padre Ramos. Entonces yo les pregunté, ¿con el padre Francisco o con el padre Miguel Ramos? Ellos me dijeron, creo que con el padre Miguel Ramos. Les dije, siento mucho, no está aquí, ha viajado a Riobamba. Entonces, no sé cuál de las dos dijo, supongo que Victoria Iguiguren. Entonces el padre Francisco Ramos. El padre Francisco Ramos, luego del almuerzo, subió a descansar un ratito. Cuando dentro de un ratito podemos llamarlo para que las atienda. Pero mientras tanto pasen acá, las llevé a la salita y me quedé un poquito conversando con ella. Dije, ¿cómo así estaban aquí? Pues que pertenecían a la renovación carismática en Estados Unidos, que ahí había nacido este movimiento y que el Señor las había movido a traer este movimiento acá al Ecuador, la patria de Victoria Iguiguren. Yo le dije, qué interesante. ¿Y en qué consiste este movimiento? Dice, oración fuerte en el Espíritu Santo. Pues hacemos oración, ahí hablamos en lenguas, hay donde profecía. Y yo dije, ¿qué? No había oído esas cosas, dije, qué cosa tan rara esto de acá, pero se las veía muy buenas, muy piadosas, muy sinceras. Así que dije, magnífico, me quedé conversando un ratito y luego lo llamé al padre Francisco Ramos, al padre Ramitos, para que conversara con ellas. Pero me quedé yo con la curiosidad y después, a media tarde, volví a verlo al padre Ramitos y le dije, ¿qué les pareció a usted esas dos señoras que hablaron con usted? Entonces me dice, interesante. Me dicen que el cardenal Pablo Muñoz Vega les aconsejó que vinieran a hablar conmigo. Bueno, en realidad el cardenal les había pedido que fueran a hablar con el padre Miguelito Ramos, pero Dios los mandó a hablar con el padre Francisco Ramos. ¿Y qué les pareció a ustedes? Le pregunté al padre Ramitos y él me dijo, creo que es obra de Dios, ¿verdad? Voy a acompañarlas allá y me invitó a mí, si quieres acompáñame también para las reuniones. Y nos reuníamos en casa de unos parientes de Victoria Iguiguren a hacer oración. Pues fue mi primera experiencia y realmente me encantó. Vi que el Espíritu Santo actuaba, nos poníamos en contacto con Él y Él era el que estaba dirigiendo su iglesia y su renovación. Eso es lo que puedo contar del primer contacto con ellas y con Ramito. Bueno, y de lo que nos cuenta usted, padre, este primer contacto que hemos tenido nosotros, que a veces no puede ser explicado solo con palabras, sino que tiene que ser vivido. Esta es una experiencia, y la experiencia con Jesús se la vive, se la palpa, se la siente. Y en medida que nosotros tengamos esta experiencia, entonces podemos testimoniar como usted lo hace, ¿no? Y como lo ha hecho. Y hay algo que nos llama la atención, padre, algo muy especial. Usted mencionó dos cosas con respecto a los laicos. Victoria y Julia eran laicas, y pues este movimiento que se le llama renovación carismática, como que es encabezado a través de los laicos, aunque en lo particular, en lo personal, yo me inclino a que es más que un movimiento, es una corriente de gracia, como lo dice el Papa Francisco, ¿no? Esta corriente de gracia que inunda la iglesia. Una pregunta surge de aquí.
¿qué mensaje usted podría dar a los laicos sobre esta corriente de gracia o esta renovación en el espíritu? ¿Qué mensaje les daría a los laicos, padre? En primer lugar, precisamente mañana en la clase de eclesiología en la facultad tengo que hablar sobre el apostolado de los laicos y sobre la vocación de los laicos. Laicos, ¿de dónde viene esa palabra? Viene de laos, que es el pueblo. Laico es el perteneciente al pueblo de Dios, es decir, estrictamente yo y el Papa, todos nosotros seríamos laicos en el sentido de que pertenecemos al pueblo de Dios. Y al pertenecer al pueblo de Dios, somos nosotros miembros de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al ser miembros del pueblo de Dios y miembros de Cristo, pues recibimos el Espíritu Santo. Me llamó la atención que el Papa Francisco, al pedirle a los obispos que hicieran la consulta sinodal, este camino sinodal en el que nos encontramos, él les dijo, es que el Espíritu Santo habla no solo por nosotros los obispos, decía, o por el Papa, sino habla por cada fiel cristiano. Por lo tanto, tenemos nosotros que escuchar lo que a través de ellos, a través de los laicos, el Espíritu Santo nos dice. Gloria a Dios. Y este sínodo, que significa todos juntos, está precisamente, o tiene esa orientación. Es un sínodo en el que participan no solo los obispos. Los obispos tienen un momento muy particular, tendrán, en concreto en octubre del año que viene, es el sínodo de obispos. Pero en este momento estamos en una primera etapa, es el sínodo del pueblo de Dios. Y como el Papa dice, la única credencial para participar en el sínodo es el bautismo. Y con eso él no solo se abre a los laicos católicos, sino dice a todo el pueblo católico, ¿verdad? Y no solo al pueblo católico, sino a todo el pueblo cristiano, ¿verdad? Incluso los de otras iglesias y comunidades cristianas, todos tenemos que unirnos en oración y preguntarle al Señor, ¿qué quieres tú decirnos? Y el Espíritu Santo puede hablar por cualquiera, ¿verdad? Amén. O sea, padre, estas son noticias frescas, son noticias nuevas para la iglesia y para los laicos. En base a esto que usted nos acaba de comentar, nos acaba de referir, ¿qué podría decirnos o qué visión tiene el Papa con respecto a la renovación, al mundo? ¿Qué es lo que qué podría usted comentarnos con respecto a esto? Bueno, a mí me llamó la atención, esto fue hace unos 3 años, le preguntaron qué quiere el Papa, qué quiere la Iglesia, qué quiere el Señor de nosotros, de la renovación carismática. Y el Papa comenzó por algo que honestamente me extrañó. Dijo que la gracia del bautismo en el Espíritu Santo no se quede encerrada en la renovación carismática, sino que esa gracia del bautismo en el Espíritu Santo la lleven a todo el mundo. La primera cosa. La segunda cosa era la comunión. Él dice, no estamos, el alma de la iglesia es reflejar el amor que Dios nos tiene, amarnos los unos a los otros como el Señor nos ama. ¿Cuál es tarea de la renovación carismática? Reflejar ante el mundo el amor que Dios nos tiene. ¿Podemos conseguir eso criticándonos y peleando los unos con los otros? No, sino en unidad, participando todos y queriéndonos todos como hermanos, como hijos de Dios. Es tarea de la renovación carismática. Solo en un ambiente
de amor cristiano se manifiesta el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de unidad. Por supuesto, crea diversidad de carismas, ministerios y todo, pero carismas y ministerios como los órganos del cuerpo humano, que no se ponen a pelear quién es más importante, la mano derecha o la mano izquierda, sino las dos colaboran a la vida, a la salud de todo el cuerpo. Por eso todos nosotros, con la diversidad de carismas, debemos colaborar en la unidad. Y la tercera cosa que dijo el Papa: y preocúpense de los pobres, ¿verdad? Porque ahí son los privilegiados, aquellos a quienes el Señor quiere mostrarles más el amor, porque lo necesitan, ¿verdad? Más que lo demás. Pues esa es la tarea de la renovación carismática en este momento, digamos, una triple tarea: hacer partícipes a todos del bautismo en el Espíritu Santo, la unidad, la caridad y el preocuparse de los pobres. Y es una tarea que el Papa Francisco nos ha otorgado a la renovación, principalmente como un privilegio, ya que el Papa Francisco tiene como esa inclinación hacia los necesitados. Mire, Padre, sabemos que los más necesitados, hablamos desde los ancianos y los jóvenes. Usted que vive esta experiencia tan particular de ser, incluso habló de ser decano de la Facultad de Filosofía, y está rodeado de tantos jóvenes. Los jóvenes a veces que nos inyectan, y en la mayoría de los casos nos inyectan el optimismo, la alegría. Pero, ¿qué podría decirnos hoy usted, Padre, o qué podría decir a los jóvenes en la actualidad? A veces esos jóvenes que andan deprimidos, tristes o envejecidos. ¿Qué les diría hoy a estos jóvenes, incluso tomando un ápice, a los jóvenes de la renovación carismática y a los jóvenes que dudan en entrar a esta corriente de gracia? ¿Qué le diría yo a los jóvenes? Pienso enseguida, hace algunos años, estaba en una asamblea de la renovación carismática precisamente en Guayaquil. Y se me acercó un grupo de jóvenes que no parecían ser de la renovación carismática, sino más bien jóvenes con problemas, parecían. Entonces se me acercaron y me hicieron esta pregunta: ¿Dios puede perdonarnos también a nosotros nuestros pecados? No me dijeron de qué pecado se trataba, ¿verdad? Pero fue la pregunta que me hicieron así. Y yo les dije, primero, no es que puede perdonarte tus pecados. Él te los ha perdonado, Él te está buscando, Él te quiere, porque Él es tu Padre, ¿verdad? Y Él te ama con toditito tu corazón. Tú puedes acercarte a Él tranquilamente y Él lo único que te dará es un fuertísimo abrazo. Eso fue lo que les dije en ese momento, y yo diría, es lo que le puedo decir yo a cualquiera. Me acuerdo también, ¿verdad? Alguien me dijo, bueno, yo quiero servir mucho a Dios, y para aquí, ¿qué es lo más importante? Bueno, trabajar por los demás, etc. Y digo, ¿y por qué trabajas por los demás? Y digo, pues para ser más... para ser mejor hombre, ¿verdad? Yo digo, perdón, ¿no te das cuenta que lo más importante es que Dios te quiere? Y si nosotros trabajamos por los demás, es porque estamos asombrados del amor que Dios nos tiene, del amor que Dios les tiene a los demás, y sentimos que Dios es el que nos empuja a abrazarnos los unos a los otros, considerarnos hermanos y decir, marchemos adelante. Sí. Y frente a este hermoso mensaje que usted nos dice a los jóvenes, ¿no? Como que vivir más la unidad, como nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, 17, la unidad, el amor, el sentirnos unidos, ya que, como decíamos anteriormente, los jóvenes han sido muy golpeados, pero deben sentir ese gran amor. También bajo ese contexto, Padre,
Y tomando esta palabra, esta palabra que está muy en boga, se puede decir, la parte sinodal, la iglesia sinodal, ¿nos podría usted hablar un poquito qué injerencia o qué tendría que ver, no solamente hablando de las personas adultas, sino los jóvenes? ¿Qué podría decirnos de esta iglesia sinodal? ¿Cómo podrían aportar los jóvenes? ¿Qué podrían hacer? Primero, ¿qué significa iglesia sinodal? Primero, la imagen que podemos tener de iglesia, una imagen que de alguna manera prevaleció en estos últimos 1000 años, era una iglesia jerárquica. El que manda, manda, y los laicos calladitos como en iglesia, obedezcan lo que les dicen los reverendos padres y los obispos. Ya dije hace un rato que el Papa había dicho cuidadito, porque el Espíritu Santo habla también por los laicos, por los seglares, ¿verdad? Y el sínodo, con palabras del Papa, debe realizar 3 cosas. En primer lugar, comunión. Y dice, comunión con Dios y comunión con el hermano. ¿Sí? Es decir, saber que el amor de Dios nos une. Y eso es lo fundamental. También el Papa dijo claramente, si no interviene el Espíritu Santo, no hay sínodo. El sínodo no es simplemente para discutir, sino para experimentar el Espíritu Santo, que estamos en comunión con Dios, en comunión con el Padre, con el Hijo, con Jesús. Segunda cosa, es participación. Todos nosotros debemos participar en este sínodo, porque en todos nosotros vive el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Y tercera cosa, misión. Es comunión, participación y misión. Llevar a Cristo a los demás, ¿verdad? Para que todos se enteren del amor que Dios nos tiene. ¿Qué hacen los jóvenes en esto de aquí? Por favor, su misión es fundamental. En primer lugar, experimentarse amados por Dios, unidos a Él en el Espíritu. En segundo lugar, saber que tienen que hablar y tienen que actuar. Lo que el Papa les dijo a los jóvenes en el Río de Janeiro, dice, hagan lío, por favor, ¿verdad? Sí. Necesitamos eso, mover. Y en tercer lugar, salir de misión, anunciar a los demás precisamente esto que ha tocado nuestro corazón. Me encanta aquella frase al comienzo de la primera carta del apóstol San Juan, que dice, eso que nosotros hemos visto, oído, que hemos palpado, que han tocado nuestras manos acerca de la palabra de la vida. Jesús, eso se lo anunciamos a ustedes, para que ustedes también estén en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y les anunciamos esto para que nuestra alegría, nuestro gozo sea completo. Muy bien, Padre. Y saben que nosotros teníamos entre líneas algunas preguntas, algunas cosas que usted a través de la acción del Espíritu Santo nos va contestando. Y se hace un ameno conversatorio en este momento, porque ante todo somos amigos y tenemos un amigo que es nuestro querido Padre Fernando. Yo entre eso quisiera hacer un paréntesis. Dentro de esto, ¿qué nos podría contar lo más trascendente dentro de su vida o de su ficha sacerdotal? Porque, bueno, yo tuve la oportunidad, incluso cuando había la jubilación, se hizo un homenaje, ¿no? En plena pandemia, esta jubilación del rectorado de la Católica. Y ahora supe recientemente que usted sigue trabajando con los jubilados, me decía usted, esa noche de reunión. Entonces, pienso que hablar de la vida sacerdotal de usted nos faltaría horas, días. Pero ¿qué es lo más trascendente dentro de esta ficha sacerdotal que usted ha tenido? ¿Durante cuántos años de sacerdote, Padre? Pues me ordené el año 76,
Así que dentro de algunos añitos, dentro de 4 años, cumpliré 50 de sacerdotes. Wow. Y al cumplirse 50 de sacerdotes, 62 de vida religiosa. En realidad, para mí, lo más importante ni siquiera fue ser sacerdote, sino lo más importante es ser cristiano y compañero de Jesús. Es decir, Él. Cuando yo entré en la compañía de Jesús, dije, yo puedo ser sacerdote, puedo ser hermano jesuita, me da lo mismo. Yo lo que quiero es ser compañero de Jesús. Muy bien, qué bueno, padre. Lindo este mensaje, lindo. Y vea, y más aún, podríamos preguntar algo muy importante para todos los que nos están mirando, escuchando, para aquellos que nos están siguiendo en las diferentes plataformas, que hoy tenemos, que ha sido una gracia de Dios, estas distintas plataformas que han sido una manera y una forma de evangelizar. Se nos vendría algo importantísimo que usted dice. ¿Qué papel tendrían hoy los sacerdotes jesuitas o los jesuitas o la compañía de Jesús en la misión de evangelización en el mundo? ¿Qué papel tuvieran? Porque podríamos decir, bueno, yo soy compañero de Jesús, pero no necesito estar en ninguna orden, tal vez. O yo soy compañero de Jesús y no necesito pues ir ni al templo ni a la iglesia. Esto, ¿cómo podría ser interpretado desde la visión de un jesuita? Primero, San Ignacio de Loyola, cuando fundó la Compañía de Jesús, su idea era ir a Tierra Santa para vivir con unos cuantos compañeros de Jesús al estilo de Jesús. Sin embargo, el Señor tuvo otro plan. No pudieron viajar allá. Ese año hubo una guerra, no pudieron viajar, se presentaron al Papa y el Papa les dijo, miren, aquí Roma es la Tierra Santa de ustedes, así que quédense aquí. Y obedecieron, ¿verdad? Pero para seguir siendo compañeros de Jesús. ¿Y qué es ser compañero de Jesús? Ir a anunciar el Evangelio allá donde el Evangelio no es anunciado. Es decir, la misión es esa. O sea, se mantiene como una base desde antes, desde hoy y seguirá. Sí. Es yo qué he hecho en mi vida. Pues, ¿por qué he estado en la Facultad de Teología? Porque me dijeron, este es tu puesto. Anuncia ahí a Cristo. A los seminaristas, a los futuros sacerdotes, háblales de la iglesia, háblales de Cristo, ¿verdad? Dales tu experiencia, en esa estoy. ¿Por qué participo en la renovación carismática? Por lo mismo, ¿verdad? Claro. ¿Por qué participo en las comunidades de vida cristiana? Por lo mismo. ¿Por qué en equipo de nuestro Señor? ¿Por qué colaboro con otro montón de diversos de movimientos? Es encontrarme con la gente para decirles, Cristo vive. ¿Verdad? Cristo vive. Gloria a Dios. Muy bien, padre. Y bueno, estamos en compañía de nuestro querido padre Fernando Barredo, un amigo para nosotros, un amigo muy cercano. Estamos en compañía de él y pues precisamente compartimos y tenemos el privilegio de este año 2022, luego y atravesando una pandemia, organizar el EXE que es un encuentro, ya lo va a explicar nuestro querido padre, me adelanto un poquito. El EXE, la primera vez que yo escuché EXE fue a los 18 años, cuando me invitaron allá al primer EXE en la ciudad de Milagro. Fuimos cerca de 500 jóvenes, especialmente acá de Quito, 80, que participamos del mismo, y me sonaba, ¿qué es esto del EXE? Y cuando hablábamos del EXE, este encuentro carismático, católico, ecuatoriano, nos hace participar de una serie de cosas que realmente los que vivimos este encuentro nos quedamos llenos de la experiencia de Dios. ¿Qué nos podría decir, padre,
usted que ha vivido esta experiencia del EXE durante tanto tiempo, durante tantos años, ha sido un invitado ilustrísimo en nuestros queridos encuentros. ¿Qué dijera ahora en este tiempo donde también la gente sigue asustada por la pandemia? Tal vez algunos tienen temor, algunos expectantes ya quieren que llegue este encuentro carismático. ¿Qué les diría, padre, hoy que Quito es el anfitrión? Es un momento en que podemos ver también que Cristo vive en la comunidad cristiana. Es una comunidad que canta jubilosa, aleluya, viva Cristo, viva el Señor, viva la Madre de Dios, viva la iglesia, vivamos todos nosotros unidos en un mismo amor. Ese es el EXE, lleno de momentos de testimonio, de enseñanza sobre la palabra de Dios, sobre el amor de Dios. Y yo estoy muy contento que el EXE se realice el mes de julio, el 22, 23 y 24, o sea, el día 25 es aniversario de mi ordenación sacerdotal, así que seguiré la celebración luego, y que se realiza este EXE aquí en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador precisamente. Para mí es motivo de gozo y de alegría. Sí. Muy bien, padre, nosotros en la fe en el Señor sabemos que nada es una coincidencia, en todo caso es una diosidencia dentro de este plan maravilloso de Dios. Incluso para mí es un privilegio encontrarme con usted en esta entrevista, como decíamos al inicio, como amigos, pero ante todo con el compañero Jesús que nos acompaña, ese compañero que incondicionalmente está en nuestras vidas y que jamás nos va a dejar. Para concluir, padre, tantas gracias de Dios, tantas maravillas del Señor no pueden pasar por alto. Mi pregunta es, el carismático actual, al que reconocemos como el carismático, bajo su visión como sacerdote, ¿qué herramientas podría utilizar para evangelizar en esta actualidad? Yo le diría, en primer lugar, prepárese. ¿Cómo? Con la oración y con la formación teológica. Para eso la Renovación Carismática tiene una escuela de formación, ¿verdad? Que hay que aprovecharla. O si no, pueden venir también a la Católica, está la Escuela de Teología para Laicos. El asunto es que se formen y espiritualmente, y que eso lo vayan viviendo en la oración. Conseguido eso, que escuchen la voz del Señor. ¿Qué quiere ellos? De pronto estoy pensando allá en Caracas, un carpintero que había construido su casita, estaba muy contento, tenía una covacha allá, pero había construido su casita nueva. ¿Sí? Unos muchachos del colegio de los jesuitas allá fueron a dar catecismo, y daban catecismo donde podían porque era un barrio muy pobre. Y les dijo, les regalo mi casa. Siguió viviendo en la covacha y les regaló la casa que él había construido, ahora sí dice, para que vengan a tener una escuela aquí. Y así nació Fe y Alegría. Sí. Una de las grandes misiones que también sostienen los jesuitas. Sí, sí. Es decir, y porque el Espíritu Santo le habló a este carpintero, ¿sí? Laico, pobre, ¿verdad? Pero el Señor lo golpeó con fuerza, y él es el fundador de Fe y Alegría, el que hizo maravillas, ¿sí? Es decir, ¿qué hacer? Dejar que el Señor nos muestre el camino, ¿verdad? Los jóvenes o los no tan jóvenes, ¿qué tarea el Señor nos dice? A algunos les va a decir, dedícate tú a visitar enfermos, a llevar la comunión a los enfermos. A otros le dirá, tú hazte sacerdote, o tú hazte religiosa, ¿verdad? A cada uno lo llevará por un camino. El asunto es que todos nos ayudemos los unos a los otros en esta obra del amor de Dios. Gloria a Dios, Padre.
Qué lindo haber conversado en este día con nuestro querido padre Fernando Barredo y tenemos tanto por conversar. Para mí, sentirme en lo personal este privilegio, me siento como los discípulos de Maús, cuando hablaba aquel personaje tan grande en la historia, el Señor Jesús, nuestro Señor, y decía, ¿acaso nuestro corazón no arde? Yo me sentía igual, Padre, al escucharle a usted. ¿Acaso nuestro corazón no arde escuchándole a un hombre enamorado de Jesús, amante del Señor, y que nos invita a una sola cosa, a enamorarnos más de Jesús el Señor? Gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad, por esta gracia de compartir con ustedes. Y juntos al EXE 2022, que lo vamos a celebrar aquí en la Carita de Dios, Quito, Ecuador, precisamente casi a los 10 años. Una década ha esperado esta ciudad y de seguro nos va a ir súper bien con todas estas gracias. Y ahí estaremos para celebrar también un aniversario más de su vida sacerdotal, Padre. Dios le bendiga. En la fiesta de Santiago. Precisamente. Entonces, doble celebración. Vamos a celebrar al San Santiago también ese día. Gracias, Padre. Dios le bendiga. ¿Algo final, tal vez? Pues que seamos felices, que encontremos en el Señor la felicidad completa y que marchemos adelante. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Cristo sopla, aliento de Dios, sopla, Señor.